Mi hijo reservó una mesa en un restaurante caro para el Día de la Madre. Pasé todo el día arreglándome y, por la tarde, su suegra invadió mi sala de estar con un vestido de gala. «Yerno, ya estoy lista para nuestra cena», dijo con esa sonrisa que siempre me pareció falsa. Él me lanzó una sonrisa torcida mirándome. «Mamá, ¿pensaste que esto era para ti?» No discutí, pero a medianoche el teléfono no dejaba de sonar. «Mamá, me bloquearon la tarjeta. Necesito $15.000 en efectivo, urgentemente». Después de lo que le respondí, entró en pánico total. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegamos a este momento. Déjame mostrarte cómo el Día de la Madre se convirtió en el día en que todo cambió para siempre. Era domingo por la tarde, las 3:30 en punto. Estaba frente al espejo de mi dormitorio terminando de arreglarme. Había elegido un vestido color vino que compré especialmente para la ocasión. Nada extravagante, nada exagerado, solo algo bonito, algo que me hiciera sentir especial por una vez. Me puse los pendientes de perlas que mi difunto esposo me regaló hace 30 años. Me pinté los labios en un tono suave. Recogí mi cabello en un moño elegante pero sencillo. Cada detalle importaba porque Jason había dicho que me llevaría a un restaurante elegante, de esos donde hay que reservar con semanas de antelación. Me había estado preparando todo el día desde la mañana, cuando me di una ducha larga y elegí ropa interior sin agujeros, desde que saqué ese vestido del armario que había comprado hacía 3 semanas. Pensando en este día desde que planché cada arruga con cuidado, queriendo que todo saliera perfecto porque mi hijo me había llamado. Mi Jason, el mismo que casi nunca tenía tiempo para mí. El mismo que cancelaba almuerzos y olvidaba cumpleaños. Me había llamado personalmente para decirme que había hecho una reserva especial, que quería celebrar conmigo, que este año sería diferente. Y le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Me miré una última vez en el espejo. 65 años me devolvían la mirada, arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos. Pero me veía bien. Me veía como una madre que iba a cenar con su hijo, como una mujer que todavía importaba. Bajé las escaleras de mi casa con cuidado. Mis rodillas ya no son lo que eran. Pero ese día ni siquiera sentía el dolor. Estaba emocionada, nerviosa, como una adolescente esperando su primera cita. El reloj marcaba las 4:10. Jason había dicho que me recogería a las 4 en punto. Así que me senté en la sala con el bolso sobre el regazo, esperando escuchar su coche en la entrada. La casa estaba en silencio. Ese silencio que se convirtió en mi compañero constante desde que mi esposo murió hace 5 años. Ese silencio que solo se rompe con el ruido del televisor o con las llamadas esporádicas de Jason pidiendo algo. Pero ese día el silencio era diferente. Era un silencio lleno de expectativa, de esperanza, de la ilusión de que quizá, solo quizá, mi hijo recordaba que yo existía. Escuché el motor de un coche. Mi corazón dio un salto. Me levanté, alisé mi vestido, comprobé que mi bolso tuviera todo lo necesario, pero el coche pasó de largo. No era él. Volví a sentarme. Miré el reloj. 4:05. 4:10. 4:15. Jason siempre llegaba tarde. Eso no era nada nuevo. Me dije que no me preocupara, que el tráfico estaría pesado, que seguramente venía en camino. A las 4:30 escuché otro coche. Esta vez sí se detuvo frente a mi casa. Me levanté rápido, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Pero antes de abrirla escuché voces afuera, risas. No era solo Jason. Abrí la puerta y lo que vi me dejó completamente confundida. Allí estaba mi hijo, sí, alto con su traje gris que le quedaba tan bien. Pero no estaba solo. A su lado, bajando del asiento del pasajero, estaba su esposa Ashley. Y detrás de ellos, bajando del asiento trasero, venía alguien más. Victoria, la madre de Ashley, la suegra de mi hijo. Y no iba vestida de manera informal. No. Victoria llevaba un vestido de gala color dorado, hasta los tobillos, con lentejuelas, un chal de seda sobre los hombros, tacones altos, joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Iba vestida como si fuera a una boda, como si fuera a una ceremonia de premios.
Me quedé paralizada en la puerta. Mi cerebro intentaba procesar lo que veía. Tal vez venían a recogerme y luego dejarían a Victoria en otro lugar. Tal vez ella tenía otro compromiso. Pero entonces Victoria caminó hacia mi entrada con esa seguridad que siempre la caracterizaba, esa forma de andar de quien sabe que todos la están mirando. Subió los 3 escalones de mi porche y me miró de arriba abajo. «Margaret, qué vestido tan mono», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Muy apropiado para quedarse en casa». No entendí. Miré a Jason buscando una explicación. Evitó mi mirada y se quedó ahí revisando su teléfono. Ashley se arreglaba el cabello como si nada estuviera pasando. Victoria pasó junto a mí y entró en mi sala sin que yo la invitara. Se colocó en el centro, mirando alrededor como si estuviera inspeccionando. Giró sobre sus tacones y me sonrió. «Yerno, ya estoy lista para nuestra cena», dijo mirando a Jason, que acababa de entrar detrás de ella. Fue en ese momento cuando el mundo se detuvo. Las palabras de Victoria resonaron en mi cabeza. «Nuestra cena, yerno, lista». Jason finalmente levantó la vista de su teléfono. Me miró y entonces ocurrió. Sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue la sonrisa de un hijo. Fue una sonrisa torcida, casi burlona, como si lo que estaba a punto de decirme fuera gracioso. «Mamá, ¿pensaste que esto era para ti?». Las palabras flotaron en el aire como humo, como veneno, como algo que una vez dicho no puede deshacerse. Me quedé mirándolo, mi hijo, el bebé que llevé en mi vientre, el niño que crié sola después de que su padre enfermara, el hombre al que puse por encima de todo y de todos toda mi vida. Y él me miraba como si yo fuera una extraña, como si fuera ridículo que pensara que la cena del Día de la Madre era para mí, para su madre. Victoria soltó una risita. Ashley apartó la mirada, incómoda, pero sin decir nada. «La reserva es para las 5:30. Mamá», continuó Jason guardando el teléfono en el bolsillo, «y como sabes, solo hice reserva para 3 personas. Pensé que había quedado claro». «¿Claro? ¿Claro para quién?». No recordaba ninguna conversación en la que me dijera que la cena no era para mí. Recordaba su llamada. Recordaba su voz diciéndome que había hecho una reserva especial. Recordaba preguntarle a qué hora pasaría a recogerme y él diciendo alrededor de las 4. Pero ahora estaba en mi sala con su suegra vestida de gala diciéndome que yo había malinterpretado, que había supuesto, que había pensado cosas que no eran ciertas. No dije nada. Literalmente no pude. Las palabras se quedaron atrapadas entre mi pecho y mi garganta, entre el dolor y la incredulidad. «Bueno, será mejor que nos vayamos», dijo Victoria caminando hacia la puerta. «No quiero que perdamos la reserva. Ya sabes cómo son esos lugares, Jason. Si llegas tarde, le dan la mesa a otra persona». «Sí, sí, ya vamos», respondió mi hijo ofreciendo su brazo a su suegra como todo un caballero, como el hijo perfecto, como el yerno ideal. Ashley salió detrás de ellos sin mirarme. Los 3 bajaron los escalones. Los 3 se subieron al coche. Los 3 se fueron y yo me quedé de pie en la puerta de mi propia casa, con mi vestido color vino, con mis pendientes de perlas, con el bolso en la mano, viendo cómo el coche de mi hijo se alejaba por la calle, viendo cómo me dejaban. En el Día de la Madre, sola. Cerré la puerta despacio. No la golpeé. No grité. No hice ninguno de esos gestos dramáticos de las películas. Simplemente la cerré y me quedé allí en el recibidor sin saber muy bien qué hacer. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Ya no era ese silencio lleno de esperanza. Era un silencio vacío, pesado, como si alguien hubiera apagado todas las luces de golpe y yo estuviera intentando orientarme en la oscuridad. Me quité los zapatos. Subí las escaleras lentamente. Entré en mi habitación y me senté en el borde de la cama sin quitarme aún el vestido. Me quedé ahí mirando la pared intentando entender qué había pasado exactamente. Déjame contarte cómo eran mis días antes de esto, antes de que mi hijo arrancara el último pedazo de ilusión que me quedaba. Porque para entender lo que ocurrió ese día necesitas saber cómo era mi vida. Necesitas ver lo que yo veía cada mañana al despertar. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana,
no porque tenga que ir a trabajar, no porque alguien me esté esperando. Me levanto porque mi cuerpo ya no sabe dormir más, porque después de 40 años levantándome temprano para preparar el desayuno a mi esposo y a mi hijo, mi cuerpo no conoce otra rutina. Me pongo la bata. Bajo a la cocina. Preparo café solo para mí. Una taza, no dos. Ya no hay nadie más. Me siento en la mesa donde los tres desayunábamos, donde Jason hacía la tarea mientras yo cocinaba, donde mi esposo leía el periódico y me contaba las noticias. Ahora esa mesa es demasiado grande para una sola persona. Bebo mi café en silencio. A veces enciendo la televisión solo para escuchar voces, para que la casa no se sienta tan muerta. Veo programas de cocina, noticias, lo que estén dando. No importa realmente. Solo necesito ruido. Después lavo mi taza, una sola taza, y empiezo a limpiar una casa que ya está limpia porque ¿qué más voy a hacer? Aspiro alfombras sin polvo. Limpio muebles que nadie toca. Doblo toallas que solo yo uso. A las 10 de la mañana ya he terminado todas mis tareas y el día apenas empieza. Quedan 8 horas hasta que sea apropiado preparar la cena. 8 horas de nada. A veces salgo al jardín. Riego las plantas que mi esposo plantó antes de morir. Arranco malas hierbas. Me siento en el banco de metal que él instaló para que tomara el sol. Pero el sol no se siente igual cuando lo toma sola. Otras veces voy al supermercado. Camino por los pasillos despacio, muy despacio, porque no tengo prisa, porque nadie me espera en casa. Compro cosas que no necesito solo para tener una razón para haber salido, una bolsa de manzanas, pan fresco, jabón aunque todavía tenga 3 en casa. Las cajeras me conocen. Señora Margaret, ¿cómo está hoy? Bien, les digo, siempre bien, porque ¿qué más voy a decir? Que estoy sola, que mi hijo no me llama, que a veces paso días enteros sin hablar con nadie. Vuelvo a casa cargando las bolsas. Guardo todo y sigo esperando. Espero que suene el teléfono. Espero que sea Jason diciendo que vendrá a visitarme, que pasará a comer, que necesita algo, cualquier cosa, cualquier excusa para verlo. Pero el teléfono casi nunca suena. Y cuando suena, casi nunca es él. Son llamadas de bancos ofreciendo tarjetas de crédito, grabaciones automáticas vendiendo seguros, números equivocados. Hola, ¿está Mary? No. No vive ninguna Mary aquí. Lo siento, dicen, y cuelgan. Y me quedo con el teléfono en la mano deseando que hubiera sido mi hijo, deseando escuchar su voz diciendo mamá. Los miércoles voy al mercado del barrio. Camino entre los puestos de frutas y verduras. Saludo a las señoras que llevan años vendiendo allí. Compramos en los mismos lugares. Hablamos del clima, del precio de los tomates, de cómo todo está cada día más caro. Ellas también están solas, viudas, divorciadas cuyos hijos crecieron y se fueron. Nos reconocemos sin necesidad de decirlo. Sabemos lo que es despertarse en una casa vacía. Sabemos lo que es cocinar para una. Sabemos cómo duele. Los viernes limpio a fondo. Lavo cortinas. Quito polvo donde no hay polvo. Reorganizo armarios que ya están ordenados. Me mantengo ocupada porque si me detengo, si me siento sin hacer nada, los pensamientos llegan y los pensamientos duelen. Pienso en mi esposo, en cómo era la vida cuando estaba aquí, en cómo la casa se sentía llena, en cómo siempre había alguien con quien hablar, alguien que preguntaba cómo había sido mi día, alguien que notaba si estaba triste. Pienso en Jason cuando era niño, en cómo corría por esta casa, en cómo me abrazaba al llegar del colegio. Mamá, mamá, mira lo que hice. Y yo dejaba todo para mirarlo, para escucharlo, para que supiera que era lo más importante en mi mundo. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? Tal vez fue cuando conoció a Ashley. Tal vez cuando se casó y formó su propia familia. Tal vez fue gradual, tan lento que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas, los cumpleaños olvidados, las promesas rotas, todo poco a poco, como el agua que cae y termina haciendo un agujero en la piedra. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que las cosas mejorarían, que mi hijo recordaría que yo existía, que se daría cuenta de que su madre lo estaba esperando,
siempre esperando, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Esperamos, perdonamos, justificamos. Está ocupado, me decía, tiene su trabajo, su esposa, su vida, es normal. Los hijos crecen, se van. Así debe ser. Pero hay una diferencia entre que un hijo crezca y se vaya y que un hijo te vuelva invisible. Hay una diferencia entre tener su propia vida y tratarte como si ya no importaras. Y yo empecé a sentir esa diferencia cada día, en cada llamada que no llegaba, en cada promesa que no cumplía, en cada vez que yo iniciaba la conversación porque sabía que si no lo hacía, él no llamaría. Hola hijo, ¿cómo estás? Ocupado, mamá. Te llamo luego. Y luego nunca llegaba. ¿Vienes a comer el domingo? No puedo, mamá. Tenemos planes. ¿Qué planes? Planes, mamá. Luego te cuento. Y nunca me contaba. Pasó tu cumpleaños. ¿Recibiste mi mensaje? Ah, sí, mamá. Gracias. Perdón por no llamar. El trabajo estuvo pesado. Y yo me quedaba con las palabras en la boca, con el pastel que había comprado esperando que quizá, solo quizá, llegara. Me acostumbré a celebrar sola mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Encendía la televisión para ver los fuegos artificiales desde mi sala. Brindaba con una copa de sidra. Feliz Año Nuevo, Margaret, me decía a mí misma. Y seguía esperando que el próximo año fuera diferente, que Jason recordara el próximo año, que quisiera pasar tiempo conmigo el próximo año. Pero los años pasaron y nada cambió. Oh, sí cambió. Cambió para peor. Porque ahora cuando llamaba era solo cuando necesitaba algo. Mamá, ¿puedes cuidar al perro este fin de semana? Mamá, ¿tienes la receta de tu guiso? Mamá, ¿puedes transferirme un poco de dinero? Solo hasta el día de pago. Y yo siempre decía que sí, siempre, porque era la única manera de que me necesitara, la única manera de ser parte de su vida aunque fuera solo como alguien útil, como alguien que resuelve problemas, como alguien que da sin esperar recibir. Excepto que sí esperaba. Esperaba que algún día me viera, que me valorara, que se diera cuenta de todo lo que hice por él, de todo lo que siempre hice. Crié a Jason sola durante los últimos años de la enfermedad de mi esposo. Trabajé medio tiempo en una tienda para ayudar con los gastos. Llegaba corriendo del trabajo para llevar a Jason a sus prácticas de fútbol, para ayudarle con la tarea, para preparar la cena, para cuidar a mi esposo que cada día estaba más débil. No dormía. Casi no comía. Vivía en piloto automático porque tenía que mantener todo funcionando. Tenía que ser fuerte por los dos, por mi hijo y por mi esposo. Cuando mi esposo murió, Jason tenía 17 años. Le prometí que no le faltaría nada, que saldríamos adelante. Y cumplí. Trabajé turnos dobles. Me sacrifiqué. Me olvidé de mí para que él pudiera estudiar, para que tuviera una carrera, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y lo logró. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Conoció a Ashley. Se casó. Tiene una casa bonita, un coche nuevo, ropa cara, viajes. Pero en algún punto de ese camino se olvidó de quien lo ayudó a llegar allí. Se olvidó de las noches que me quedé despierta planchando uniformes ajenos para pagar su escuela. Se olvidó de las veces que comí frijoles toda la semana para que él comiera carne. O quizá no lo olvidó. Quizá simplemente no le importó. Los desprecios no llegaron todos de golpe. Llegaron poco a poco, como una enfermedad silenciosa que avanza sin que lo notes hasta que ya está dentro. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que yo misma las justificaba. Me decía que exageraba, que era normal, que así son los hijos cuando crecen. La primera vez que Jason canceló un almuerzo conmigo fue 3 meses después de casarse. Habíamos quedado en vernos un sábado. Cociné desde temprano. Preparé su plato favorito, ese pollo en salsa verde que le encantaba desde niño. Puse la mesa bonita. Saqué los platos buenos, los que solo uso en ocasiones especiales. A las 2 de la tarde recibí su mensaje. Perdón, mamá. Surgió algo. Mejor lo dejamos para otro día. Me quedé mirando la comida en la estufa. Todo ese trabajo, todo ese amor en cada ingrediente.
Para nada. Guardé todo en el refrigerador. Comí sola. El pollo sabía diferente. Sabía a decepción. Otro día, me dije. Habrá otro día. Pero ese otro día no llegó pronto. Pasaron 2 semanas, 3, un mes. No quería presionarlo. No quería ser esa madre insistente que no entiende que los hijos tienen su vida. Finalmente lo llamé. Hijo, ¿cuándo vienes a comer? Tengo tu pollo guardado en el congelador. Ah, mamá, ahora está complicado. El trabajo está pesado. Ashley tiene cosas que hacer. Ya veremos. Ya veremos. Esas 2 palabras se convirtieron en su respuesta para todo. ¿Vienes a mi cumpleaños? Ya veremos, mamá. ¿Nos vemos el domingo? Ya veremos, mamá. Hijo, ¿me llamas cuando tengas tiempo? Ya veremos, mamá. Y yo seguía esperando. Seguía cocinando por si acaso. Seguía limpiando la casa por si acaso decidía visitarme. Seguía comprando sus galletas favoritas y guardándolas en la despensa por si acaso. Pero los por si acaso nunca se hicieron realidad. Cuando venía era siempre rápido, muy rápido. Llegaba con prisa, con el motor del coche encendido, con Ashley esperando afuera. Hola, mamá. Solo vine a dejar estos papeles. ¿Puedes guardármelos? Es que en casa no tenemos espacio. Y yo guardaba sus cajas, sus documentos viejos, las cosas que ya no quería pero tampoco quería tirar. Mi casa se convirtió en su almacén, el lugar donde dejaba lo que ya no le servía, incluida yo. Hubo una tarde en que necesitaba ayuda para cambiar una bombilla del techo. Estaba muy alta. No alcanzaba ni con la escalera. Llamé a Jason. Hijo, ¿puedes venir a ayudarme con una bombilla? No tardas nada. Mamá, estoy conduciendo. Te llamo luego. No llamó, ni ese día ni el siguiente. La bombilla estuvo fundida 2 semanas hasta que le pedí ayuda al hijo de mi vecino, un chico de 20 años que no me conocía pero tuvo más consideración que mi propio hijo. Le pagué $50 por 5 minutos de trabajo. No quería aceptarlo, pero insistí. Al menos alguien merecía una recompensa por ayudarme. Cuando se lo conté a Jason días después, su respuesta fue simple. Ah, qué bien, mamá. Muy bien. Ni siquiera un lo siento. Ni un debería haber ido yo. Nada. Como si fuera lo más normal del mundo que su madre de 65 años tuviera que pagarle a un desconocido porque él no tenía tiempo. Pero lo que más dolía no eran las cancelaciones, no eran las visitas rápidas, no era el olvido. Lo que más dolía era ver que si tenía tiempo para otros. Porque Jason visitaba a Victoria todos los domingos sin falta. Llegaba a la casa de su suegra con flores, con vino, con regalos. Se quedaba horas. Comían juntos. Hablaban, reían. Lo sé porque una vez pasé frente a la casa de Victoria un domingo por la tarde. No fue a propósito. Volvía del mercado y allí estaba el coche de Jason estacionado afuera, con Ashley sentada en el jardín y Jason ayudando a Victoria a podar unas plantas. Me quedé en la esquina, escondida detrás de un árbol, mirándolos, viéndolo hacer todo lo que ya no hacía conmigo. Sonriendo, hablando, estando presente. Seguí caminando antes de que me vieran. No quería que supieran que los había visto. No quería parecer la madre celosa, la madre patética que espía a su hijo. Pero esa imagen se me quedó grabada. Jason podando el jardín de Victoria. Jason, que no había venido a cambiar mi bombilla, que no tenía tiempo para almorzar conmigo, que siempre estaba ocupado. Excepto que no estaba ocupado. Solo estaba ocupado para mí. Las celebraciones eran peor. Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias. Siempre tenía planes, siempre con la familia de Ashley. Vamos a estar en casa de mi suegra. Mamá, Victoria ya compró todo, ya invitó a la familia, no podemos cancelar. ¿Y yo qué? Quise preguntar, ¿acaso no soy familia? ¿Acaso no cuento? Pero no lo pregunté. Solo dije, está bien, hijo, que lo paséis bien, y colgué antes de que escuchara cómo se me rompía la voz. Pasé las fiestas sola. Me compré una cena congelada para una persona.
La calenté en el microondas. Comí frente a la televisión viendo películas de Navidad donde las familias estaban juntas, donde las madres no pasaban las fiestas solas. Y lloré. Dios, cómo lloré, con el plato en el regazo, con las luces del árbol que ya ni siquiera ponía porque para qué, con el teléfono en la mano, esperando que quizá, solo quizá, Jason llamara para desearme feliz Navidad. A veces llamaba a las 11 de la noche, cuando ya estaba en su casa, cuando ya había cenado con todos menos conmigo. Hola, mamá. Feliz Navidad. ¿Cómo la pasaste? Bien, hijo. Tranquila. Qué bien. Bueno, te dejo, mañana tengo que trabajar. Cuídate. Tú también, hijo. Y se iba. Y yo me quedaba con esas migajas de atención, con esos 30 segundos de conversación, con ese feliz Navidad dicho deprisa, por obligación, como algo que había que hacer para no sentirse culpable. Mi cumpleaños número 65 fue especialmente doloroso. Jason no vino. No llamó. Ni siquiera envió un mensaje. Nada. Esperé todo el día. Miré el teléfono cada 5 minutos. Quizá lo olvidó por la mañana, pero lo recordaría más tarde. Quizá estaba preparando una sorpresa. Quizá iba a aparecer de repente con un pastel, pero no apareció. El día terminó. Medianoche. 65 años. Sola. Al día siguiente le escribí: hijo, ayer fue mi cumpleaños. Su respuesta llegó 4 horas después. Ay, mamá, perdón. Se me pasó por completo. Ya sabes cómo es el trabajo. Feliz cumpleaños atrasado. Te lo compenso luego. Nunca me lo compensó. Nunca hubo un luego. Pero 2 semanas después vi en su cuenta de redes sociales las fotos del cumpleaños de Victoria. Él había ido. Había llevado un pastel enorme. Había decoración. Había globos. Había una fiesta. Y allí estaba mi hijo, sonriendo, abrazando a su suegra, cantando cumpleaños feliz, siendo el yerno perfecto. Cerré el teléfono. Me senté en la cama. Y algo dentro de mí se rompió un poco más. Empecé a entender que no era que Jason no tuviera tiempo, no era que estuviera demasiado ocupado. Era que había decidido invertir su tiempo en otro lugar, en otra familia, en otra madre, y yo me había convertido en la opción de respaldo, la persona a la que se llama solo cuando se necesita algo, dinero, un favor, un lugar donde guardar cosas. Mamá, ¿me prestas $2000? Es que este mes se complicó con unos pagos, y se los transferí sin preguntar, sin pedirle que me los devolviera, porque sabía que no lo haría, porque sabía que ese era el precio de mantener algún tipo de contacto con él. Mamá, ¿puedes guardarme unas cajas? Es que vamos a remodelar y necesitamos espacio. Y yo hice espacio. Moví mis cosas. Guardé las suyas. Convertí mi garaje en su almacén personal. Mamá, ¿puedes hacerme ese guiso que tú haces? Es que Ashley va a tener una reunión y quiere llevarlo, y yo cociné. Me levanté temprano. Compré los ingredientes. Pasé horas en la cocina. Lo empaqueté todo bien. Se lo llevé a su casa. Y ni siquiera me invitaron a quedarme. Gracias, mamá. Luego te ingreso el dinero de los ingredientes. No lo hizo luego. Pero yo nunca me quejé porque quejarme significaba alejarlos más. Significaba ser la madre problema, la madre que no entiende, la madre amargada. Y yo no quería ser esa madre. Quería ser la madre a la que él quisiera visitar, la madre con la que quisiera pasar tiempo, no por obligación, no por necesidad, sino porque de verdad yo le importaba. Pero cada día era más evidente que eso no iba a pasar. Faltaban 3 semanas para el Día de la Madre cuando todo cambió, o al menos cuando yo pensé que había cambiado. Era un martes por la tarde. Estaba en la cocina preparando la cena solo para mí, como siempre. Arroz blanco, un poco de pollo a la plancha. Nada especial. Cuando cocinas para una sola persona, dejas de esforzarte. Ya no tiene sentido. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Jason. El corazón me dio ese salto tonto que siempre me daba cuando veía su nombre. Ese salto de esperanza, de ilusión, de quizá esta vez será diferente. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Algo en su voz sonaba distinto, más cálido, más presente, como cuando era niño y llegaba contento del colegio. Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí, mamá. Todo bien. Oye, te llamaba para contarte algo. Me senté en una silla de la cocina. La mano me tembló un poco al sostener el teléfono. No sé por qué. Tal vez porque hacía muchísimo que no llamaba solo para hablar, solo para decirme algo que no fuera pedirme un favor. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, ya sabes que se acerca el Día de la Madre, ¿no? Sí, claro que lo sabía. Lo llevaba esperando con una mezcla de esperanza y miedo, esperando que quizá este año fuera diferente, temiendo que fuera igual que todos los anteriores. Sola. Pues, mamá, quiero hacer algo especial este año. Hice una reserva en un restaurante muy bonito. De esos lugares elegantes donde hay que reservar con antelación. Me quedé en silencio. No me atreví a interrumpir. No me atreví ni a respirar fuerte. Porque si esto era lo que yo creía, si por fin mi hijo me estaba invitando a celebrar con él, no quería arruinarlo. Sí, mamá. ¿Me estás escuchando? Sí, hijo, te escucho. Pues eso. Hice la reserva para el domingo. El restaurante se llama The Gilded Olive. Es italiano, muy elegante. Tienen un menú especial para ese día. The Gilded Olive. Yo conocía ese lugar. A veces pasaba por delante cuando iba al centro. Tenía ventanales grandes, manteles blancos, gente bien vestida entrando y saliendo. Era el tipo de sitio en el que yo nunca había entrado. Demasiado caro. Demasiado fino para alguien como yo. Qué bonito, hijo. Sí, mamá. Y quería avisarte con tiempo para que te prepares. Ya sabes, que te arregles y todo eso. ¿Me estaba diciendo que me arreglara, que me preparara? Esto era real. Esto estaba pasando. Mi hijo me estaba invitando a cenar a un sitio bonito en el Día de la Madre. Después de años de olvidos, de promesas rotas, de celebraciones en soledad. Por fin se había acordado de mí. Claro, hijo. ¿A qué hora sería? Paso a recogerte sobre las 4. La reserva es a las 5:30, pero quiero llegar pronto. Ya sabes cómo es el tráfico los domingos. A las 4 del domingo en mi casa. Venía por mí. Perfecto, hijo. Te espero aquí. Vale, mamá. Nos vemos. Cuídate. Tú también, hijo. Y gracias. De verdad. No lo menciones, mamá. Nos vemos el domingo. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla ya negra, repitiendo la conversación en mi cabeza, asegurándome de haberla escuchado bien, de no haber malinterpretado nada. Mi hijo me había invitado a cenar, a un restaurante elegante, por el Día de la Madre. Me levanté de la silla. Apagué la cocina. Ya no tenía hambre. Estaba demasiado emocionada para comer. Subí a mi habitación. Abrí el armario. Empecé a revisar mi ropa. ¿Qué me iba a poner? Nada de lo que tenía era apropiado para un sitio como The Gilded Olive. Mis vestidos eran viejos, pasados de moda, ropa que había comprado años atrás cuando todavía salía, cuando aún había ocasiones para arreglarse. Tenía que comprar algo nuevo, algo bonito, algo que hiciera que mi hijo se sintiera orgulloso de ir conmigo. Al día siguiente fui al centro comercial. No había ido en meses, quizá un año. No tenía motivo. No tenía a dónde salir. Pero ahora sí. Ahora tenía la cena más importante de mi vida. Entré en unos grandes almacenes. Caminé entre los percheros, tocando telas, mirando colores. Me sentía rara, fuera de lugar, como si no me reconociera. Como si esa mujer con un vestido nuevo no pudiera ser yo. Una dependienta se me acercó. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Busco un vestido para una cena, algo elegante, pero no demasiado. ¿Para qué ocasión? Es por el Día de la Madre. Mi hijo me va a llevar a cenar. La dependienta sonrió. ¡Qué bonito! Venga, le voy a enseñar algunos estilos que le pueden gustar. Me llevó a una sección de vestidos más formales. Tocó las telas.
Sacó perchas. Este le quedaría muy bien. Es color vino, muy elegante, y este tono favorece mucho. Me probé el vestido color vino. Me quedaba bien. No apretaba demasiado. No quedaba suelto. Era perfecto. Parecía una señora que iba a una cena elegante con su hijo. Parecía una madre que importa. Me lo llevo. Excelente elección, señora. ¿Necesita zapatos? ¿Un bolso? Al final también compré unos zapatos negros de tacón bajo. Un bolsito pequeño. Un chal por si hacía frío en el restaurante. Me gasté $300. Era mucho dinero, más de lo que había gastado en mí en años, pero valía la pena. Esa noche valía cada centavo. Pasé los días siguientes preparándome mentalmente, pensando de qué hablaría con Jason durante la cena, cómo íbamos a compensar todo ese tiempo perdido, como quizá esto era el inicio de algo nuevo, de una relación distinta, mejor. Se lo conté a mi vecina Linda, una de las pocas personas con las que todavía hablaba, una mujer de mi edad que también vivía sola, que también tenía hijos que la visitaban poco. Linda, mi hijo me va a llevar a cenar el domingo a un restaurante muy elegante. ¡Ay, Margaret, qué maravilla! Me alegro muchísimo por ti. Ya era hora de que ese chico recordara a su madre. Sí, Linda. Siento que las cosas van a cambiar. Siento que por fin entendió que yo también necesito atención, que yo también existo. Ojalá, Margaret. Te mereces eso y más después de todo lo que has hecho por él. Sus palabras me llenaron de esperanza. Sí. Yo me merecía esto. Me merecía que mi hijo me viera, me valorara, pasara tiempo conmigo. El sábado limpié la casa de arriba abajo. Aunque no hacía falta, ya estaba limpia, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba quemar esa energía nerviosa que llevaba dentro. Me lavé el pelo. Me hice un tratamiento que compré especialmente. Me pinté las uñas. Me arreglé las cejas. Cada detalle importaba. Quería verme bien. Quería que Jason viera que me había esforzado, que para mí esto era importante. El domingo me desperté temprano. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Aunque no tenía que arreglarme hasta la tarde, desayuné poco. Estaba demasiado nerviosa. Tenía el estómago hecho un nudo de emoción. Pasé la mañana viendo la televisión sin prestar atención. Miraba el reloj cada 5 minutos. El tiempo pasaba tan lento, tan terriblemente lento. A las 2 de la tarde empecé a arreglarme. Me duché con calma. Me puse crema por todo el cuerpo. Me sequé el pelo con cuidado. Me lo recogí en ese moño elegante que había practicado frente al espejo. Me puse el vestido nuevo, los zapatos nuevos, los pendientes de perlas. Me maquillé suave. No quería verme exagerada. Solo quería verme bien, como una madre que va a salir con su hijo. Me aclaré la garganta y me miré en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. Parecía alguien con valor, alguien que merece que la lleven a un sitio bonito. Bajé a la sala. Me senté con el bolso en el regazo. Eran las 3:30. Faltaba media hora. Media hora para que mi hijo llegara. Media hora para que empezara esta nueva etapa. Esperé, mirando por la ventana, escuchando cada coche que pasaba, preguntándome si venía, si estaba cerca. A 10 minutos de las 4 empecé a notar el corazón más rápido. Ya casi estaba aquí. Y entonces escuché el motor, el coche deteniéndose frente a mi casa. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Respiré hondo. Era esto. Por fin estaba pasando. Caminé hacia la puerta. Puse la mano en el pomo. Sonreí. La abrí. Y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó, porque no estaba solo Jason. Estaba Jason con Ashley y con Victoria. Y Victoria venía vestida como si fuera a una gala presidencial. Su vestido era dorado, largo, con lentejuelas reflejando el sol. Llevaba un chal de seda sobre los hombros, tacones altos, un collar de perlas que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos. El pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable, y yo. Yo en el umbral con mi vestido color vino del centro comercial,
con mis zapatos de tacón bajo, con mi bolsito pequeño, viéndome exactamente como lo que era, una madre que se había esforzado, una madre que había creído. Victoria subió los escalones de mi entrada como si fueran una pasarela. Con esa seguridad que solo tienen las personas que nunca han dudado de su lugar en el mundo, me miró de arriba abajo y sonrió. Margaret, qué vestido tan mono. Muy apropiado para quedarse en casa. Las palabras me golpearon como piedras. Quedarse en casa. ¿Por qué me iba a quedar en casa? Yo iba a la cena. Jason me había invitado. Me había dicho que me preparara, que me arreglara. Miré a mi hijo buscando una explicación, alguna señal de que esto era un malentendido, de que Victoria estaba confundida, de que obviamente yo iba. Pero Jason no me miró. Tenía los ojos fijos en su teléfono como si lo que pasaba en esa pantalla fuera más importante que su madre en la puerta esperando para irse a cenar con él. Victoria pasó junto a mí y entró en mi sala sin pedir permiso, como si fuera su casa, como si tuviera todo el derecho. Se plantó en el centro y giró, mirando alrededor, evaluando, juzgando, encontrándolo todo insuficiente. Ashley entró detrás de ella. Al menos tuvo la decencia de verse incómoda. Me dio una sonrisa rápida, débil, esa sonrisa que se da cuando sabes que algo está mal pero no tienes valor para decirlo. Jason fue el último en entrar. Por fin guardó el teléfono. Por fin me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto, o quizás siempre estuvo ahí y yo no quise verlo. Indiferencia. Indiferencia completa y total. Victoria se volvió hacia él. Yerno, ya estoy lista para nuestra cena. No quiero que lleguemos tarde. Ya sabes cómo son esos lugares. Si llegas tarde, pierdes la reserva. Nuestra cena. Dijo nuestra cena como si lo hubieran planeado juntos, como si ella fuera la invitada especial, como si yo no existiera. Y entonces habló Jason. Y con esas palabras destruyó lo último que me quedaba. Mamá, ¿pensaste que esto era para ti? Se me fue el aire de los pulmones. Las palabras flotaron en el espacio entre nosotros, tan reales, tan crueles, tan definitivas. Lo único que pude decir fue un susurro, una pregunta que ya sabía la respuesta pero mi mente se negaba a aceptar. Jason suspiró como si yo fuera una niña tonta que no entiende lo más simple, como si tuviera que explicarle lo obvio a alguien muy lenta. La reserva, mamá, es para 3 personas, Ashley, Victoria y yo. Pensé que había quedado claro cuando hablamos. ¿Claro? ¿Cuándo había quedado claro? Repasé nuestra conversación en mi cabeza, cada palabra, cada frase. Hice una reserva para el Día de la Madre. Quiero que te prepares. Paso a recogerte a las 4. ¿En qué parte de eso había quedado claro que yo no estaba invitada? ¿En qué parte me dijo que la cena era para su suegra y no para su madre? Pero tú dijiste que venías a por mí, que me arreglara. Sí, mamá. Iba a recogerte porque necesito que me guardes unas cajas que tengo en el maletero. Y te dije que te arreglaras porque pensé que quizá ibas a salir, no sé, con tus amigas o algo así. ¿Mis amigas? ¿Qué amigas? Las pocas mujeres con las que hablaba estaban como yo, solas, olvidadas, esperando migajas de atención de sus hijos. Victoria soltó una risita. No fue fuerte. No fue exagerada. Fue una risita pequeña, delicada, pero cargada de veneno, cargada de victoria. Ay, Margaret, ¿de verdad pensaste que la cena era para ti? Pero Jason me invitó hace semanas. Lo hemos estado planeando juntas. Incluso me ayudó a elegir este vestido. ¿Verdad, yerno? Jason asintió. Sí, fuimos a 3 tiendas hasta encontrar el perfecto. Habían ido de compras juntos. Mi hijo había llevado a su suegra a comprar un vestido para una cena del Día de la Madre, una cena a la que iba a llevar a otra madre, no a la suya. Yo seguía en el mismo sitio, con el bolso en la mano, con mi vestido nuevo, con mi ilusión hecha pedazos a mis pies. Ashley por fin habló. Su voz fue suave, casi disculpándose, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Suegra, es que mi mamá insistió mucho. Ya sabes cómo es. Y bueno, Jason quería hacer algo especial por ella. ¿Lo entiendes, verdad? No,
No lo entendía. No entendía cómo mi hijo podía hacer algo especial por otra madre en el Día de la Madre. No entendía cómo podía verme allí, arreglada, esperando, y no sentir absolutamente nada. Jason miró su reloj. Ya son las 4:45. Tenemos que irnos. ¿Dónde están las llaves del garaje, mamá? Voy a meter las cajas rápido. Se las di. No sé por qué. Tal vez porque mi cuerpo estaba en piloto automático. Tal vez porque todavía no había procesado del todo lo que estaba pasando. Él salió al garaje. Lo oí abrir el maletero, arrastrar cajas, meterlas en mi garaje como si nada estuviera mal, como si no acabara de destruirme. Victoria se acomodó el chal sobre los hombros. Se miró en el reflejo del cristal de un cuadro que tengo en la sala. Se corrigió un mechón de pelo, satisfecha consigo misma, satisfecha con su lugar en la vida de mi hijo. Sabes, Margaret, deberías buscar actividades, algo que hacer. Es triste ver a una mujer de tu edad tan sola, tan dependiente de su hijo. Hay grupos, clubes, cosas para personas mayores. Como si ella no tuviera mi edad, como si ella fuera joven, como si el problema fuera mi soledad y no mi hijo y su crueldad. Ashley me tocó el brazo. Fue un gesto rápido, incómodo. Suegra, no te sientas mal. Otro día iremos a verte. Sí, cuando tengamos tiempo. Cuando tengamos tiempo. Otra vez esas palabras. Ese luego que nunca llegaba. Jason volvió del garaje. Se sacudió las manos. ¿Listo, mamá? Ya están guardadas. Son solo unas cajas con libros viejos y algunas cosas de Ashley. No estorban, ¿verdad? No estorban. Nada estorbaba. Ni sus cajas, ni sus promesas rotas, ni su indiferencia. Todo tenía espacio en mi casa, en mi vida, en mi corazón, que se negaba a cerrarle la puerta. Bueno, nos vamos. La reserva es a las 5:30. Y con el tráfico vamos justos. Se dirigieron a la puerta, los tres. Victoria delante, Ashley en medio, Jason cerrando, como una familia. Una familia en la que yo no tenía lugar. Jason se detuvo en el umbral. Se giró para mirarme. Ah, mamá, una cosa más. El lunes van a venir a arreglar la fontanería de tu baño. Les di tu número. Te van a llamar para confirmar la hora. Es que me dijiste que tenías una fuga, ¿recuerdas? Sí. Había mencionado la fuga hacía 2 meses en una de nuestras conversaciones de 30 segundos, y ahora lo estaba solucionando, enviando a alguien, pagando por ello, probablemente haciendo lo mínimo para no sentirse como el hijo que realmente era. Gracias, hijo. De nada, mamá. Nos vemos. Y se fueron. Bajaron los escalones. Caminaron hacia el coche. Jason le abrió la puerta trasera a Victoria como un caballero, como el hijo perfecto, como el yerno ideal. Ashley se subió delante. Jason rodeó el coche y se sentó al volante. Arrancó el motor. Se cerraron las puertas. El coche se alejó. Y yo me quedé de pie en la puerta de mi casa, con mi vestido color vino, con mis zapatos nuevos, con el bolso en la mano, viendo cómo se iban, viendo cómo me dejaban. En el Día de la Madre, sola. La calle estaba vacía. El sol empezaba a bajar. Hacía un poco de frío, pero no lo sentía. No sentía nada, o lo sentía todo. No sabía cuál de las dos. Oí a mi vecina Linda salir de su casa. Margaret, ¿ya se han ido? Pensé que ibas a salir con ellos. Me giré para mirarla y ella vio mi cara. Vio mis ojos. Vio todo lo que estaba sintiendo sin que yo dijera una palabra. Ay, Margaret, ven. Vamos a entrar. Me tomó del brazo. Me guió hacia dentro de mi casa. Cerró la puerta. Me llevó a la sala. Me sentó en el sofá. Se sentó a mi lado. Y ahí, por fin, salieron las lágrimas. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos, profundos, dolorosos, como si todo lo que había guardado dentro durante años estuviera saliendo de golpe. Linda no dijo nada. Solo me abrazó. Me dejó llorar en su hombro. Me dejó sacar todo ese dolor, esa humillación,
esa tristeza tan grande que no me cabía dentro. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez 20 minutos. Tal vez 1 hora. El tiempo dejó de importar. Cuando por fin me calmé, cuando ya no me quedaban lágrimas, Linda habló. Margaret, esto no está bien. Lo que tu hijo te hizo no está bien. No te mereces esto. Lo sé, Linda. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sabía. En ese momento no sabía qué iba a hacer. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Algo se había roto, o quizá algo se había despertado. No lo sé, Linda, pero algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Ella asintió. Me dio un pañuelo. Me limpié la cara. Me quité los zapatos. Me solté el pelo. Me quité los pendientes. Linda se quedó conmigo hasta que oscureció, hasta estar segura de que yo estaba bien, o al menos lo bastante bien como para dejarme sola. Cuando se fue, subí a mi habitación. Me quité el vestido color vino con cuidado. Lo colgué en el armario. Probablemente no me lo pondría nunca más. Siempre me recordaría este día, esta humillación. Me puse el pijama. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo, pensando, sintiendo, decidiendo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, sintiendo como algo dentro de mí se transformaba. No era rabia. No era odio. Era algo más profundo, más definitivo. Era claridad. Por primera vez en años, vi las cosas como realmente eran, no como yo quería que fueran, no como me había convencido de que eran, sino como eran en realidad. Mi hijo no me quería, o si me quería, era un amor tan pequeño, tan insignificante, que no cambiaba nada. Era el tipo de amor que se siente por obligación, por costumbre, para no ser visto como el mal hijo. Pero no era el tipo de amor que mueve acciones, que genera tiempo, que construye presencia. Y yo había pasado años mendigando ese amor, justificándolo, esperándolo, creyendo que algún día iba a cambiar, que algún día él despertaría y se daría cuenta de que me tenía, que algún día me valoraría. Pero ese día no iba a llegar nunca, porque Jason no quería que llegara, porque para las cosas estaban perfectas así. Una madre que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que siempre estaba disponible, que le guardaba sus cosas, que le prestaba dinero, que cocinaba cuando lo pedía, que aceptaba las migajas que él le daba. ¿Por qué cambiar algo que le funcionaba tan bien? Me levanté cuando empezó a amanecer. No tenía sentido seguir acostada. Bajé a la cocina, preparé café, me senté a la mesa y tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a mendigar más. No iba a esperar más. No iba a ser esa madre patética que acepta cualquier cosa solo para mantener una relación con su hijo. Si Jason quería tratarme como si no importara, perfecto. Pero yo no iba a ponérselo fácil. Terminé el café, subí a mi habitación y abrí el ordenador. Hacía meses que no lo usaba. Lo encendí y esperé a que cargara. Entré en mi cuenta bancaria. Miré los números en la pantalla y empecé a hacer cambios. Tenía 3 cuentas, una de ahorros, una corriente y una cuenta conjunta con Jason que habíamos abierto años atrás cuando murió su padre. Era para emergencias, habíamos dicho, para que él tuviera acceso al dinero si yo alguna vez necesitaba algo, si me pasaba algo. Pero con los años, esa cuenta se había convertido en el banco personal de Jason. Sacaba dinero cuando quería, sin avisarme, sin pedir permiso, porque técnicamente también era su cuenta. Y yo nunca dije nada, nunca revisé, nunca me quejé, hasta ahora. Revisé los movimientos de los últimos 6 meses. Retiros de 500, de 800, de 1200, nunca cantidades enormes, pero constantes, frecuentes, y yo nunca pregunté para qué, nunca cuestioné nada. Lo sumé todo. En 6 meses, Jason había sacado casi $15,000 de esa cuenta. Dinero que yo había puesto ahí. Dinero de mi pensión. Dinero de la venta de algunas cosas de su padre. Mi dinero. Cerré esa cuenta. Transferí todo lo que quedaba a mi cuenta personal, la que solo yo controlaba, la que Jason ni siquiera sabía que existía. Eran casi $20,000, mis ahorros,
mi seguridad, mi futuro. Llamé al banco cuando abrió a las 9 de la mañana. Buenos días, le habla Margaret González. ¿En qué puedo ayudarla, señora González? Necesito cerrar una cuenta conjunta. Por supuesto, señora González. ¿Tiene el número de cuenta? Se lo di. La mujer al otro lado revisó. Veo que es una cuenta conjunta con Jason González. ¿Él está de acuerdo en cerrarla? Es mi dinero. Yo abrí esa cuenta. Yo la he mantenido y quiero cerrarla hoy. Entiendo, señora. Solo necesito que venga a la sucursal a firmar unos papeles. ¿Puede venir hoy? Estaré allí en 1 hora. Perfecto. La esperamos. Colgué. Me vestí, ropa sencilla, pantalones, blusa, zapatos cómodos. Nada especial. No me estaba arreglando para nadie. No me estaba preparando para nada. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Llegué al banco. Me atendió una ejecutiva. Era una mujer joven, quizá de unos 30 años, eficiente, profesional. Señora González, veo aquí que quiere cerrar la cuenta conjunta. ¿Puedo preguntar el motivo? Ya no la necesito. Entiendo. ¿Y el otro titular lo sabe? No. Y no tiene por qué saberlo. Es mi dinero. Solo tiene acceso porque yo se lo di, pero ya no quiero que lo tenga. La mujer asintió. No hizo más preguntas. Imprimió los papeles y me los pasó. Los firmé. 5 minutos después, la cuenta estaba cerrada. También quiero hacer otro cambio. Tengo una tarjeta de crédito adicional a nombre de mi hijo. Quiero cancelarla. La ejecutiva tecleó en su ordenador. Sí, aquí está. Es una tarjeta de usuario autorizado en su cuenta principal. ¿Está segura de que quiere cancelarla? Completamente segura. Muy bien. La cancelo de inmediato. La tarjeta dejará de funcionar en los próximos minutos. Perfecto. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla, señora González? Sí. Quiero cambiar las contraseñas de todas mis cuentas y quiero activar notificaciones para cualquier transacción, cualquier cargo, cualquier cosa que ocurra en mis cuentas. Quiero enterarme de inmediato. No hay problema. Le ayudo con eso ahora mismo. Pasamos los siguientes 20 minutos configurándolo todo. Nuevas contraseñas, notificaciones, alertas, seguridad. Cuando terminamos, mis cuentas eran completamente mías. Solo mías. Nadie más tenía acceso. Nadie más podía tocarlas. Salí del banco sintiéndome diferente, más ligera, más fuerte. Había recuperado algo. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de mí se había reajustado. Volví a casa, almorcé sola como siempre, pero ya no se sentía igual. Ya no se sentía triste. Se sentía como una decisión, como algo que yo elegía, no como algo que me imponían. Por la tarde empecé a revisar el garaje. Todas esas cajas que Jason había dejado, todas esas cosas que no quería en su casa pero yo tenía que guardar. Empecé a sacarlas, una por una. Las fui dejando en la entrada, abrí algunos libros viejos que nunca iba a leer, ropa que ya no le quedaba, trabajos de la universidad, trofeos deportivos que ganó de niño, cosas sin valor real, pero que ocupaban mi espacio, mi garaje, mi vida. Las dejé allí, en la entrada. Si las quería, podía venir a por ellas. Y si no, encontraría a alguien que se las llevara, pero ya no iban a estar en mi casa. Linda salió y me vio trabajando. Margaret, ¿qué estás haciendo? Limpiando, Linda, sacando cosas que ya no necesito. Ella lo entendió al instante. No hablábamos solo de las cajas. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Necesito hacer esto sola. Ella asintió y volvió a su casa, pero se quedó afuera, barriendo su entrada, acomodando sus plantas. Pero en realidad estaba ahí, acompañándome sin invadir, siendo esa presencia silenciosa que a veces es lo único que necesitas. Terminé de sacar todas las cajas. Mi garaje quedó vacío, limpio, con espacio. Respiré hondo. El aire olía distinto. Olía a libertad. Entré en la casa, me senté en la sala y esperé.
No sabía qué estaba esperando, pero sabía que algo iba a pasar. Cuando haces cambios así, cuando tomas decisiones así, el universo responde, la gente responde. Y Jason iba a responder muy pronto. El domingo pasó sin noticias suyas, como era de esperar. Probablemente seguía disfrutando de su cena perfecta con su suegra perfecta. Probablemente ni pensó en mí, en cómo me habían dejado, en cómo me había sentido. El lunes por la mañana vinieron los fontaneros a arreglar mi baño, tal como Jason había dicho. Hicieron su trabajo. Yo les pagué. Se fueron. Todo muy profesional, todo muy distante, como si ese gesto de arreglarme el baño pudiera compensar lo que él había hecho. El lunes por la tarde recibí un mensaje de Ashley. Suegra, gracias por guardar las cajas. Cuando podamos, pasaremos a por ellas. No contesté. Las cajas estaban fuera. Si querían, podían venir. Y si no, alguien más se las llevaría. Ya no era mi problema. El martes pasó igual, sin noticias, sin llamadas, como si no hubiera pasado nada, como si todo siguiera normal. Y quizá para ellos sí seguía normal, porque para ellos yo siempre estaba ahí, disponible, esperando, aceptando. Pero el miércoles todo cambió. El miércoles por la noche mi teléfono empezó a sonar y no paraba. Llamada tras llamada tras llamada, todas del mismo número. Jason. No contesté las primeras 3. Dejé que sonara. Que saltara el buzón. Quería que sintiera lo que era no ser escuchado, no ser atendido, no importar. Pero las llamadas seguían. 4., 5., 6. Con cada llamada, el intervalo se hacía más corto, más desesperado. Por fin, en la 7, contesté. No por pena, no porque quisiera ayudarlo, sino porque quería escuchar que era tan urgente, que era tan importante como para llamarme 7 veces seguidas cuando normalmente no me llamaba ni una vez a la semana. Hola, mamá. Gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas? Su voz sonaba diferente, ansiosa, nerviosa, alterada. Nada de ese tono calmado y desinteresado que siempre usaba conmigo. Estaba ocupada. ¿Qué pasó? Mamá, tengo un problema. Un problema muy grande. Necesito tu ayuda urgente. Ahí estaba. La palabra mágica. Ayuda. Siempre que me llamaba era por eso, para pedir, para necesitar, para usar. ¿Qué problema, Jason? Me bloquearon la tarjeta, la del banco. Y también cerraron una cuenta y no sé por qué. Intenté sacar dinero y no pude. Intenté usar la tarjeta de crédito y está cancelada. No entiendo qué pasó. Llamé al banco y me dijeron que tú cerraste todo. ¿Es verdad, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi dinero, Jason, mi cuenta, mi tarjeta, y decidí cerrarlas. Pero mamá, necesito ese dinero. Tengo un pago que hacer esta noche, un pago muy importante. Son $15,000. Y la cuenta donde lo tenía ya no existe. Necesito que me transfieras ese dinero ahora mismo. Es urgente, mamá, muy urgente. $15,000. Exactamente la cantidad que había sacado de mi cuenta en los últimos 6 meses. ¡Qué coincidencia! ¿Para qué necesitas $15,000, Jason? Es por un negocio, mamá, una inversión. Tengo que pagar esta noche o pierdo la oportunidad. Por favor, mamá, te lo devuelvo la semana que viene, lo juro. Mentiras. Sabía que eran mentiras. Nunca devolvía el dinero. Nunca cumplía sus promesas. Y yo siempre lo supe, pero siempre le creí, o fingí creerle, porque era más fácil, porque me permitía seguir siendo su madre, seguir siendo necesaria. Pero ya no. Ya no. No, Jason. Hubo un silencio al otro lado, como si mis palabras no tuvieran sentido, como si hubiera hablado en otro idioma, como si fuera imposible que yo hubiera dicho que no. ¿Qué? Mamá, no te escuché bien. ¿Has dicho que no? Sí, he dicho que no. No voy a transferirte $15,000. Ni 15,000, ni 15. Nada. Otro silencio, más largo esta vez. Podía oír su respiración al otro lado, rápida, agitada,
intentando procesar lo que estaba oyendo. Mamá, no entiendes. Es urgente. Si no pago esta noche, lo pierdo todo. Pierdo el negocio. Pierdo el dinero que ya invertí. Lo pierdo todo. Entonces perderás, Jason, pero no va a ser con mi dinero. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo, mamá. Tu único hijo. ¿Cómo vas a dejarme así? ¿Cómo vas a negarme ayuda cuando más la necesito? Ah, ahora sí era su hijo. Ahora sí recordaba ese detalle cuando necesitaba algo. Cuando quería dinero, ahí sí, yo era su madre y él era mi hijo. Pero el domingo, cuando me dejó de pie en la puerta, cuando llevó a su suegra a cenar el día de la madre, mi día, ahí no había hijo ni madre. Solo había indiferencia. ¿Te acuerdas del domingo, Jason? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el domingo con esto? Todo. Tiene que ver con todo. ¿Te acuerdas cuando viniste a mi casa y me dejaste de pie en la puerta mientras te llevabas a Victoria a cenar el día de la madre? Mi día. Ay, mamá. ¿Sigues con eso? Ya te lo expliqué. La reserva era para 3 personas. No había sitio para ti. ¿Qué querías que hiciera? Quería que me invitaras a mí, a tu madre, no a tu suegra. O que al menos fueras honesto desde el principio. Que no me llamarás diciéndome que me arreglara. Que no me ilusionaras. Que no me hicieras comprarme un vestido nuevo pensando que por fin mi hijo se había acordado de mí. Solo era una cena, mamá. No es para tanto. Estás exagerando. No estoy exagerando, Jason. Y ahora lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Entiendo cómo me ves. Soy útil cuando necesitas dinero, cuando necesitas que guarde cosas, cuando necesitas un favor. Pero cuando se trata de pasar tiempo conmigo, de valorarme, de tratarme como tu madre, ahí yo no existo. No es así, mamá. Estás malinterpretando todo. No estoy malinterpretando nada. Estoy viendo las cosas exactamente como son y no voy a seguir con esto. No voy a seguir siendo tu banco personal, tu trastero, tu madre a conveniencia. Mamá, por favor, no hagas esto. Necesito ese dinero. De verdad lo necesito. Si no pago esta noche, me van a demandar. Voy a tener problemas legales. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ver a tu hijo con problemas? Si tienes problemas legales es porque tú los creaste, no yo. Tú tomaste decisiones. Tú asumiste compromisos. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias como un adulto. Pero eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos siempre, pase lo que pase. Sí, las madres ayudan a sus hijos, pero los hijos también cuidan a sus madres. Los hijos también respetan a sus madres. Los hijos también pasan tiempo con sus madres. Y tú no has hecho nada de eso en años. Yo trabajo, mamá. Tengo una vida. Tengo una esposa. Tengo responsabilidades. No puedo estar contigo todo el tiempo. No te estoy pidiendo que estés conmigo todo el tiempo. Solo te pedía un almuerzo de vez en cuando. Una llamada que no fuera para pedir algo. Un cumpleaños recordado. Un día de la madre conmigo. Era tan poco, Jason. Y aún así, era demasiado para ti. Oí voces de fondo. Ashley. Estaba preguntando qué pasaba. Jason tapó el teléfono, pero aún así alcancé a oírlo. No quiere darme el dinero. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? Jason. Que se cansó, que ya no va a aceptar más, que ya no va a seguir esperando migajas de atención mientras lo da todo. Mamá, por favor, hablemos con calma. Entiendo que estás molesta por lo del domingo. Tienes razón. Debería habértelo dicho todo con claridad. Debería haberlo explicado mejor. Lo siento. Vale. Lo siento. Pero ahora necesito tu ayuda. De lo demás hablaremos luego, pero ahora ayúdame con esto. No, Jason. No voy a ayudarte. Y no es porque quiera hacerte daño. No es por venganza. Es porque necesitas aprender. Necesitas entender que la gente no está ahí solo para servirte, que tu madre no es un recurso que usas cuando te conviene. Soy una persona con sentimientos,
con dignidad, y merezco respeto. Yo ya te respeto, mamá. Claro que te respeto. No, Jason, no me respetas. Si me respetaras, no habrías hecho lo que hiciste el domingo. Si me respetaras, me llamarías, incluso cuando no necesitas nada. Si me respetaras, sabrías cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita, qué me gusta hacer, pero no sabes nada de eso porque nunca has preguntado, porque nunca te ha interesado. Se quedó en silencio. No tenía respuesta. Porque era verdad. Todo era verdad y él lo sabía. Mamá, este no es el momento para esta conversación. Necesito ese dinero. Ahora, ¿me lo vas a dar o no? No. Vale, perfecto. Si no me ayudas, buscaré otra manera. Siempre la encuentro. No te necesito, mamá. En realidad nunca te he necesitado. Esas palabras deberían haberme dolido, deberían haberme roto, pero no lo hicieron, porque por fin estaba diciendo la verdad, por fin estaba siendo honesto. Y la honestidad, aunque duela, es mejor que una mentira disfrazada de amor filial. Lo sé, Jason. Lo sé que no me necesitas. Por eso es mejor así, mejor que cada uno siga su camino. ¿Qué significa eso? ¿Me estás echando de tu vida? No te estoy echando. Solo te estoy diciendo que las cosas van a cambiar. Ya no voy a estar disponible cada vez que necesites algo. Ya no voy a decir que sí a todo. Ya no voy a esperar llamadas que nunca llegan. Voy a vivir mi vida. Y si quieres ser parte de ella, vas a tener que hacer un esfuerzo de verdad. No llamadas de 30 segundos. No visitas rápidas para dejar cajas. Un esfuerzo real. Estás loca, mamá. Estás completamente loca. Todo esto porque no te llevé a una cena estúpida. No, Jason. Todo esto porque me di cuenta de que llevo años mendigando amor de alguien que no está dispuesto a dármelo. Y estoy cansada. Me cansé de sentirme invisible. Me cansé de no importar. Me cansé de ser tu última opción. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Pero cuando tú necesites algo, cuando estés enferma, cuando estés sola y te des cuenta de que te equivocaste, no me llames, porque ahí estaré yo diciendo que no, igual que tú estás haciendo ahora. Está bien, Jason. Es un riesgo que estoy dispuesta a asumir. Y colgué. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa y me quedé sentada en el silencio de mi sala. Me temblaban un poco las manos. El corazón me latía rápido. Pero no tenía miedo. Me sentía liberada. Por primera vez en años, había dicho lo que sentía. Había puesto límites. Había elegido mi dignidad por encima de su comodidad. El teléfono volvió a vibrar. Jason llamando otra vez. No contesté. Llamó 3 veces más. Lo dejé sonar. Al final se detuvo. Me serví un vaso de agua, me senté en el sofá y esperé lo que sabía que iba a venir, porque cuando le dices que no a alguien que siempre ha recibido un sí, no se rinde tan fácilmente. Vuelve. Prueba otra vía. Busca otro ángulo. Y así fue. Media hora después recibí un mensaje de Ashley. Suegra, por favor. Jason está desesperado. De verdad necesita ese dinero. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero por favor ayúdalo. Te lo ruego. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje, esta vez más largo, explicando que el negocio era real, que era una oportunidad única, que si no pagaban esa noche lo perdían todo, que por favor considerara ayudarlos, que ella misma me pagaría poco a poco si hiciera falta. Tampoco respondí. Los mensajes siguieron llegando, de Ashley, de Jason, de otro número. Cada uno más urgente que el anterior. Cada uno con promesas distintas. Te lo devolvemos en 1 semana, en 2, en 1 mes con intereses, lo que tú digas, mamá. Apagué el teléfono por completo. No quería seguir leyendo. No quería que me hicieran dudar, porque sabía que si seguía leyendo, si seguía escuchando, quizá volvería a esa vieja costumbre de ceder. Y no podía permitirlo. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. Me fui a dormir temprano esa noche y dormí. Dormí de verdad, mejor de lo que había dormido en meses,
Porque no estaba esperando una llamada, no estaba revisando el teléfono, no estaba pensando qué más podía hacer para ganarme el amor de mi hijo. Simplemente dormí en paz, en silencio, sola, pero no solitaria, porque por fin me tenía a mí misma, y eso bastaba. Me desperté el jueves por la mañana sintiéndome rara. No mal, solo distinta, como si hubiera cruzado una puerta y ya no pudiera volver. Y no quería volver. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. Encendí el teléfono. 32 llamadas perdidas. 18 mensajes, todos de Jason y Ashley. No los leí. Los borré todos. Bloqueé sus números. Si querían hablar conmigo, tendrían que venir en persona. Tendrían que hacer el esfuerzo. Desayuné con calma, café, tostadas, fruta. Me senté en mi mesa y disfruté cada bocado. No tenía prisa. No tenía que estar pendiente del teléfono. No tenía que estar disponible para nadie más que para mí. A las 10 de la mañana oí un coche aparcar afuera. Miré por la ventana. Era Jason. Venía solo. Tenía la cara cansada, los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Se bajó del coche y caminó hacia mi puerta. Tocó el timbre una vez, 2, 3. No abrí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Terminé el café. Me limpié la boca. Me arreglé el pelo. Y entonces, solo entonces, fui a la puerta. Abrí. Jason estaba allí con una expresión que nunca le había visto. No era rabia. No era frustración. Era algo más cercano al pánico, a la desesperación real. Mamá, gracias a Dios. Pensé que no ibas a abrir. Me bloqueaste el teléfono. Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Ya te lo dije ayer, Jason. Las cosas cambiaron. Yo cambié. Mamá, por favor. Dejemos todo eso para luego. Ahora necesito que me escuches. Necesito ese dinero. De verdad lo necesito. No es una mentira. No es un invento. Tengo un problema serio. ¿Qué tan serio? Jason respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Se veía derrotado, vulnerable. Por primera vez en años, parecía un hijo que necesita a su madre, no alguien que solo la usa. Invertí dinero en un negocio con unos socios. Les di $30,000. Me prometieron que en 3 meses iba a duplicar la inversión, pero algo salió mal. El negocio no funcionó. Y ahora me están pidiendo que ponga otros 15,000 para salvar lo que queda. Si no lo hago, lo pierdo todo, los 30,000 que ya puse, más mi reputación. Pueden demandarme, mamá. Pueden quitármelo todo. ¿Y Ashley lo sabe? Sí. Está furiosa. Usé ahorros que teníamos para la casa, dinero que era de los dos. Y ahora no sé cómo arreglarlo. ¿Y se te ocurrió que yo iba a sacarte de ese lío? Como siempre. Es que tú siempre me has ayudado, mamá. Tú siempre has estado ahí cuando te necesito. Sí, Jason. Siempre he estado ahí cuando me necesitas. Pero ¿dónde has estado tú cuando te necesito yo? ¿Dónde estabas en mi cumpleaños? ¿Dónde estabas en Navidad? ¿Dónde estabas el domingo cuando me dejaste de pie en la puerta? No pudo mirarme a los ojos. Bajó la mirada al suelo como un niño regañado. Pero no era un niño. Era un hombre de 40 años enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Sé que he sido un mal hijo. Sé que no te he dado el tiempo que mereces. Sé que he sido egoísta, pero te juro que voy a cambiar si me ayudas con esto. Todo va a ser diferente. Voy a visitarte más. Vamos a hacer cosas juntos. Te lo prometo, mamá. Promesas. Siempre promesas. Las mismas palabras de siempre. Después de cada olvido, de cada decepción, promesas que duraban hasta que conseguía lo que quería y luego todo volvía a ser igual. ¿Sabes cuántas veces me has prometido eso, Jason? ¿Cuántas veces me has dicho que vas a cambiar? Esta vez es diferente. Mamá, lo juro. No, no es diferente.
Y no voy a darte el dinero. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció. En su lugar volvió algo más familiar. Frustración, rabia, resentimiento. ¿Por qué eres tan terca? Me estoy jugando la vida, mi futuro, mi familia. ¿Eso no te importa? Claro que me importa. Eres mi hijo. Siempre vas a importarme. Pero que me importes no significa rescatarte de tus errores. No significa ser tu solución cada vez que tomas malas decisiones. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que me hunda? ¿Vas a dejar que lo pierda todo? Yo no te estoy hundiendo. Tú te metiste en esto. Invertiste dinero que no tenías. Hiciste promesas que no podías cumplir. Y ahora tienes que encontrar la salida. Pero no va a ser con mi dinero. No tengo otra opción, mamá. Si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verme destruido? Quiero verte aprender. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que madures, Jason, porque sigues comportándote como un niño que espera que mamá lo arregle todo. No te estoy pidiendo que lo arregles todo. Solo te pido un préstamo. Te lo devuelvo con intereses si quieres. No quiero intereses. No quiero tu dinero. Lo que quiero es que me valores, que me respetes, que me trates como tu madre, no como tu banco. Ya te dije que voy a cambiar. ¿Qué más quieres que te diga? No quiero que me digas nada, Jason. Quiero que me lo demuestres. He oído muchas palabras y he visto muy pocas acciones. Jason se quedó callado, respirando rápido, intentando controlar el temperamento. Yo veía cómo le trabajaba la mente, buscando otro ángulo, otra forma de convencerme. ¿Y si te dejo una garantía? ¿Y si firmo un documento? ¿Y si te dejo algo en prenda? ¿Mi coche? Puedo dejarte mi coche como garantía de que te voy a pagar. No quiero tu coche, Jason. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres y te lo doy. Pero ayúdame con esto. Lo miré directamente a los ojos. A este hombre que salió de mi cuerpo, que creció en mi casa, que fue el centro de mi mundo durante tantos años. Y sentí algo que nunca había sentido antes. Distancia. Una distancia sana. Necesaria. Quiero que te vayas, Jason. Quiero que pienses bien en todo esto, en quién quieres ser, en qué tipo de hijo quieres ser. Y cuando tengas una respuesta real, no palabras bonitas porque necesitas algo, entonces hablamos. ¿Me estás echando? No te estoy echando. Te estoy dando espacio para que crezcas y resuelvas esto como el adulto que eres. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que tú has hecho por mí. Por favor, Jason, ilumíname. Dime qué es todo lo que has hecho por mí. Se quedó callado, porque no había nada que decir. En los últimos 5 años desde que murió su padre, no había hecho nada por mí. Nada real. Nada que importara. Arreglarme la fontanería no contaba. Mandar flores una vez al año no contaba. Llamadas de 30 segundos no contaban. Exacto. No puedes decir nada porque no has hecho nada. Y está bien, Jason. No te lo estoy echando en cara. Solo te estoy mostrando la realidad, para que la veas como la veo yo. Jason dio un paso atrás. Tenía una expresión de incredulidad, como si no pudiera procesar que su madre que siempre decía que sí, que siempre estaba ahí, le estuviera diciendo que no. Vale, mamá. Perfecto. Si así quieres que sean las cosas, así serán. No volveré a pedirte nada jamás. Y espero que cuando tú necesites algo recuerdes este día, recuerdes cómo me dejaste solo cuando más te necesitaba. Yo no te dejé solo, Jason. Te estoy dejando crecer. Hay una diferencia. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, se subió, arrancó y se fue. Sin mirar atrás, sin despedirse, simplemente se fue. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré, profundo, largo, liberador. Linda apareció en su puerta. ¿Estás bien, Margaret? Sí, Linda. Estoy bien, mejor de lo que he estado en años. Ella asintió. Lo entendía,
Porque había pasado por algo parecido con sus hijos. Todos pasamos por eso alguna vez. El momento en el que tenemos que elegir entre complacer a los demás o respetarnos a nosotros mismos. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. El teléfono no sonó. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Era como si Jason hubiera decidido cumplir su palabra de no buscarme más. Y estaba bien. Estaba más que bien, porque por primera vez en años yo no estaba esperando. No estaba pendiente. No estaba ansiosa por saber de él. Empecé a llenar mi tiempo con otras cosas. Fui a un club de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres interesantes con sus propias historias, con vidas más allá de sus hijos. Me apunté a una clase de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo porque siempre estaba esperando que Jason necesitara algo, esperando ser útil. Linda y yo empezamos a salir a caminar por las tardes. Hablábamos, nos reíamos, nos contábamos la vida, y me di cuenta de que había estado tan centrada en ser madre que me había olvidado de ser Margaret, la persona, la mujer, el ser humano completo más allá del papel. Pasó una semana, luego 2, el silencio de Jason continuó, y yo seguía bien, seguía viva, seguía descubriendo quién era sin él, quién podía ser cuando no me definía solo por ser su madre. Pero una tarde, 2 semanas y media después de nuestra última conversación, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba otra vez. Pero se veía diferente. No venía con la desesperación del día anterior. No venía exigiendo. Venía con algo más parecido a la humildad, a la vergüenza real. Hola, mamá. Hola, Jason. ¿Puedo pasar? Dudé un momento, pero algo en su expresión me hizo apartarme. Entró, se sentó en la sala. Yo me senté frente a él, esperando. Jason no habló de inmediato. Se quedó sentado mirando sus manos como si buscara las palabras correctas, como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. Al fin levantó la vista. No vine a pedirte dinero, mamá. Vine a decirte que tenías razón en todo. Me quedé callada, esperando, porque ya había aprendido que las palabras sin acciones no significan nada, y necesitaba ver qué más iba a decir. Perdí el dinero. Los 30.000 que invertí. Todo. Los socios desaparecieron. Fue una estafa, mamá, una estafa muy bien hecha. Y yo caí como un idiota. Ashley casi me deja. Todavía no sé si vamos a seguir juntos. Perdí mi reputación. Tengo deudas. Tengo un desastre enorme en mi vida. Lo siento mucho, Jason. Y durante estas 2 semanas, mientras intentaba arreglar este desastre, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que cada vez que tenía un problema corría a ti. Siempre esperaba que tú lo resolvieras. Y nunca me pregunté qué necesitabas tú. Nunca me pregunté cómo estabas, si estabas sola, si estabas triste, si necesitabas algo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de verdad. No lágrimas de manipulación. No lágrimas para conseguir algo. Lágrimas de arrepentimiento real. Fui un hijo terrible, mamá. No solo estas últimas semanas, estos últimos años desde que murió papá. Te dejé sola. Te volví invisible. Te traté como si no importaras. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que estaba mal. Pero era más fácil ignorarlo. Era más fácil enfocarme en mi vida y olvidarme de ti. No dije nada. Solo lo escuché, porque esto era lo que había esperado, no dinero, no regalos, no promesas vacías, solo honestidad, solo que alguien viera lo que yo había estado sintiendo todo este tiempo. El domingo del Día de la Madre, cuando te vi de pie en la puerta con tu vestido nuevo, con los ojos llenos de esperanza, supe que estaba haciendo algo horrible, pero lo hice igual porque Victoria insistió, porque Ashley me lo pidió, porque era más fácil decepcionarte a ti que enfrentarlas a ellas, y eso no tiene perdón, mamá. No tiene justificación. Las lágrimas le corrían por la cara y yo sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No era un perdón inmediato. No era olvidar todo, pero era algo. Era una grieta en el muro que yo había construido, una grieta pequeña de esperanza. No espero que me perdones, mamá. No ahora. Tal vez nunca.
Pero necesitaba que supieras que lo entiendo. Entiendo lo que hice. Entiendo el dolor que causé. Y voy a cambiar, no porque necesite algo de ti, no porque quiera tu dinero, sino porque necesito ser un hombre mejor, un hijo mejor, una persona mejor. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y sacó algo del bolsillo. Era un sobre. Esto es para ti. No es dinero. No es un regalo. Es algo distinto. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, página tras página, con su letra. Leí las primeras líneas. Era una disculpa real, detallada, específica. Mencionaba cada cumpleaños olvidado, cada llamada sin devolver, cada promesa rota. Todo estaba ahí, reconocido, asumido. Y al final de la carta había algo más. Un compromiso. No solo palabras, un plan, una promesa con fechas específicas, almuerzo todos los domingos, llamada todos los miércoles, celebraciones juntos. Tiempo real. Esfuerzo real. Sé que esto no compensa lo que hice, mamá. Sé que va a llevar tiempo, pero quiero intentarlo si me dejas, si todavía quieres que sea parte de tu vida. Lo miré, a este hombre que era mi hijo, que siempre sería mi hijo, y tomé una decisión. No basada en esperanza, no basada en ilusión, sino en lo que acababa de oír, en lo que acababa de ver, en esa pequeña pero significativa muestra de cambio real. Te voy a dar una oportunidad, Jason, pero las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. No voy a volver a ser la madre que acepta cualquier cosa. No voy a volver a esperar migajas. Si quieres estar en mi vida, vas a tener que esforzarte de verdad, no solo cuando te convenga. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Y esta vez voy a cumplir. Ya veremos. Los meses siguientes fueron distintos. No perfectos. Hubo fallos. Hubo momentos en que Jason se olvidó. Pero cuando pasaba, yo se lo recordaba, él se disculpaba y lo intentaba de nuevo. Poco a poco empezamos a construir algo nuevo. No la relación de antes, esa se rompió para siempre, pero algo diferente, algo más honesto, más real, más equilibrado. Jason venía a mis clases de pintura. Se sentaba conmigo y pintaba fatal, pero lo intentaba, y eso importaba. Me llamaba los miércoles como había prometido. A veces la llamada era corta, 5 minutos, pero llamaba, preguntaba cómo estaba y escuchaba la respuesta. Los domingos almorzábamos juntos, a veces en mi casa, a veces en la suya, a veces en un restaurante. Y Ashley también empezó a tratarme distinto, con más respeto, con más atención. Nunca le di los $15,000, y él no volvió a pedírmelos jamás. Aprendió a resolver sus problemas, a vivir dentro de sus posibilidades, a ser responsable. Y yo también aprendí algo. Aprendí que está bien poner límites, que está bien decir que no, que está bien exigir respeto, que el amor de una madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa quererte lo suficiente como para enseñarles a tus hijos a quererte también. Un año después de aquel día de la madre que lo cambió todo, Jason vino a mi casa temprano por la mañana. Trajo flores, un regalo envuelto y una reserva para dos, para él y para mí, en The Gilded Olive. Mamá, déjame llevarte a cenar hoy para compensar el año pasado y empezar una nueva tradición. Y fuimos. Nos sentamos en esa mesa que debió ser mía desde el principio. Comimos, hablamos, incluso nos reímos. Y por primera vez en años me sentí vista, valorada, querida. No de esa forma desesperada en la que antes necesitaba su amor, sino de una forma tranquila, segura, sana, porque yo ya no era una madre rogando atención. Yo era Margaret González, una mujer de 66 años que había aprendido a valorarse, que tenía su propia vida, sus propios intereses, su propia fuerza, y mi hijo por fin lo entendió. Por fin entendió que no me estaba perdiendo cuando yo ponía límites. Yo me estaba encontrando a mí misma. Y al encontrarme a mí misma, él también encontró a su madre, la de verdad. No la que se dejaba usar, sino la que merecía respeto. Y eso, al final, fue lo que nos salvó.